En Respuesta, un podcast de colegas hablando de Magic. Amigos, amigas, bienvenidos un día más a un episodio de En Respuesta, vuestro podcast favorito de Magic. Yo soy Javier. Y yo soy Diego. Y hoy vamos a contar nuestra experiencia de este fin de semana. Efectivamente, desde hace tiempo habíamos planteado hacer un especial sobre presentaciones de colecciones. Como hemos hablado alguna otra vez, salen colecciones bastante a menudo, demasiado, podría decirse incluso. Ya no tanto. Pero bueno, a lo largo del año salen como unas 4 o 5 habitualmente y desde hace muchísimos años lo que se hace es lo que se llaman las presentaciones. Wizards crea unas cajas específicas para jugar pequeños torneos, digamos, de limitado, que se llama, con cartas solo de esta colección. La parte buena, que eso te permite que todas las cartas de la colección pues se jueguen. Normalmente todas esas comunes o infrecuentes, que a lo mejor son un poquito de menor nivel y que en un mazo construido es más difícil que se hagan hueco, pues las puedes jugar y además suelen estar diseñadas las colecciones para que funcionen bastante bien el limitado, lo cual hace que sea un formato bastante divertido. Hemos de decir que nos gusta el rollito. Nos gusta normalmente siempre que podemos, porque pues a lo mejor el fin de semana que es esto, pues no estamos disponibles, pero siempre que podemos nos acercamos a la tienda y bueno, y participamos en el torneillo que se Exactamente. hace. Sobre todo cuando la colección nos seduce o no. Sí, bueno, ha habido colecciones a las que no hemos ido. Efectivamente. Pero este fin de semana hemos ido a la de Tarkir, ¿no? Exactamente, Dragonstorm, no sé cómo se tradujo en español, lo siento. Tormenta Dragónica, creo, efectivamente. Sí. Que es la colección, digamos, más Magic clásico que han anunciado para este año, así que le teníamos bastantes ganas y la verdad es que cuando la vimos un poco los spoilers y veíamos las cartas que traían, bueno, ya comentamos, de hecho, en algún episodio anterior en el que hablamos de la Drift, que no nos gustaban las cartas, sí que dijimos, yo me acuerdo que dije, fíjate este tío, esto sí que es temático. Pues efectivamente, fueron saliendo spoilers, nos gustaron un montón y cuando nos gusta, pues cogemos y vamos. Y en este caso, como vamos los dos, vamos a un formato específico que se llama 2 cabezas. Normalmente este formato, o mejor dicho, las presentaciones, muchas veces son individuales. Tú llegas, haces tu caja y con la caja pues te montas el mazo lo mejor que puedes. Puedes elegir los colores que quieras, normalmente las cartas más poderosas que te hayan salido, pues intentas encontrar el mejor equilibrio. En el 2 cabezas es por equipos, es 2 contra 2, y la gracia que tiene es que los 2 jugadores pueden compartir sus cajas, con lo cual te permite normalmente hacer unos mazos un poquito mejores, porque al final tienes el doble de posibilidades de cartas. Bueno, habitualmente sí, porque tienes el doble de posibilidades, sí. Y entonces los mazos suelen ser un poquito mejores. Y además, pues tiene la gracia que juegas 2 contra 2, con la colaboración tanto para hacer el mazo como durante las partidas, que bueno, pues si tienes alguien con quien ir y con quien disfrutes jugarlo, pues a mí no me gusta tanto por eso, por la posibilidad de hacer mazos mejores, sino porque de verdad me parece divertido. Claro, bueno, lo de que sean mejores simplemente es un comentario. A mí que el hecho de que sean mejores o no, estás jugando limitado, sabes que los mazos pues no aspiras a que sean lo más poderoso posible. No, pero también mola porque puedes jugar de manera complementaria. Y eso es uno de los aspectos por los que a mí me gusta particularmente. Sí, porque uno puede ir a una estrategia y el otro coger otra estrategia que le complemente. No era tanto el caso de Tarkir porque había unas presentaciones de clan, entonces tenías que coger al revés, lo que quiero decir es que era el caso porque tenías que coger un clan, entonces podías coger 2 clanes que se complementaran el uno al otro, sí, ¿no? Porque te venía un sobre específico de cartas que supuestamente solo eran de ese clan, cosa que no era luego cierta, porque a mí me tocaron varias que no eran de mi clan. Pero había más posibilidades de que fueran de ese clan. Bueno, por explicar brevemente el tema de los clanes, esto es una tradición, por así decir, de este plano, el plano de Tarkir, fue donde se presentaron originalmente los clanes tricolor, que eran pues las combinaciones de 3 colores que hacían un clan específico. Entonces en este caso había 5 posibilidades, cada una de 3 colores. La colección estaba pensada así, con muchas cartas multicolor de esos 3 colores y orientándola bastante a que intentaras hacerte mazos tricolores. Normalmente las presentaciones, por las propias limitaciones de las cartas, te sueles ir a 1 o 2 colores porque es difícil el tema del mana. Pero aquí era casi inevitable irte a 3 colores. Sí. Y para facilitarlo, pues te ponían ese sobre extra de cada uno de los clanes. Entonces, cada uno de los clanes tiene una estrategia y una personalidad, por así decir, definida. Entonces, simplemente la elección de clan pues ya te permitía intentar buscar un poco ese complemento, ¿no?
Sí, efectivamente. Y es eso, que habiéndote cogido la caja de un determinado clan con ese sobre especial que te traía más cartas normalmente de ese clan, pues tenías casi asegurado que te lo ibas a poder. Exactamente. Y al final fue lo que pasó. Nosotros elegimos por parte de Javi el clan Mardu, Sí. que es el blanco, rojo y negro, bastante orientado a tokens y agresividad. Y por mi parte yo elegí Temur, que es el azul, rojo y verde, que estaba orientado a dragones y, bueno, criaturas grandes en general. Entonces, bueno, pensamos que podía estar bien como complemento, un mazo más agresivo y otro un poco más tempo y que pudiera finiquitar quizá la partida. Y la verdad es que íbamos con la idea de meternos un poco a esos clanes y las cartas acompañaron para ello. Sí, la verdad es que bastante, especialmente en mi caso. La estrategia estaba bastante clara y eso, y el complemento con la tuya, pues fue bastante bien. Bueno, podemos decir objetivamente, una vez ya pasado el torneo, que el mazo Javi estaba, como se suele conocer, bastante roto. No estaba roto. Estaba No estaba rotísimo. roto, lo que pasa es que funcionaba, ya está, tenía su... La estrategia era bastante clara y era... O sea, yo tenía muy claro lo que ese clan hacía. Era un go white de sacar muchos tokens, pero sí que es cierto que tuvimos la suerte de sacar algunos, bueno, pues un encantamiento y alguna criatura de estas de que cuando entra otra criatura hace daño. Entonces, claro, como estaban entrando tokens todo el rato, pues... Le salieron bastante de las raras interesantes para ese tipo de formato. La saga Mardu, que hace daño cuando entran criaturas. El rompeasedios Mardu, que era una criatura muy buena también. El encantamiento el asedio de la estepa yerna. Efectivamente, o algo así. todas las criaturas del clan en cantidades bastante importantes, incluso infrecuentes, un par de trasgos raros. O sea, Y la curva de mana va bastante buena. su mazo iba muy bien, era muy pequeña la curva de mana, efectivamente. Pudimos jugar, de hecho, a 16 tierras. Lo habitual en las presentaciones suele ser a 23 cartas, 17 tierras. Y hubo 2 partidas, que ahora si queréis comentamos las partidas. Hubo 2 partidas que me quedé con 2 tierras en la mano. Y aún así el mazo funcionaba porque iba con una curva muy pequeña. En el caso del mío era un mazo más estándar, no estaba mal, la verdad, tenía cosillas bastante interesantes, pero un poco más lento y con una idea un poco de rampeo y con algunas criaturas interesantes también de coste bajo, pero bueno, más lentito, pero que lo cubría bastante bien el de Javi. Y nada, pues normalmente te dan como unos 40 minutos, creo recordar, para preparar los mazos, enfundar y te pones a jugar. Y normalmente son 4 rondas. Y vamos a comentar un poco brevemente pues qué tal fue la cosa, ¿no? Sí, porque hubo un par de anécdotas que estuvieron bastante interesantes. La primera de las anécdotas fue que la primera partida nos fue como el culo. Efectivamente, la primera partida nos van a perdonar nuestros rivales porque por encima. Quitando unos no nos acordamos de los nombres, pero estos eran 2 chavales muy majetes, que además se notaba que sabían jugar y que habían hecho mazos bastante buenos. Sí. Y el problema fue básicamente que yo, como se conoce en Magic, fludeé maná, que es cuando se conoce cuando simplemente robas maná todo el rato sin robar cartas que jugar. Te inundaste. Me inundé, efectivamente. Empecé con una mano normal de 4 cartas, 3 tierras y a partir de ahí... No empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal porque... O sea, empezamos bien porque recuerdo que... A los pocos turnos ya les habíamos quitado unas cuantas vidas. Teníamos una buena curva. Bueno, he de decir que en 2 cabezas se empieza con 30 vidas, efectivamente. Bueno, en lugar de 20, 30 vidas, un solo campo de batalla. Puedes defender, los 2 defienden, atacan y los turnos se hacen a la vez, se hacen comentarios. Y es verdad que empezamos bien en curva. Yo tenía un par de mis bichos de coste bajo que además estaban muy bien. Javi empezó pues, con el mazo que, como os digo, que iba muy fluido. Pero en un momento dado, ellos es verdad que salieron también bien porque empezaron a robar todos los removals. O sea, sí, efectivamente. Ellos no tenían mucha mesa al principio, pero nos contuvieron muy bien. Sí, efectivamente. Y en el momento que teníamos que seguir metiendo presión y siguiendo jugando cartas, pues fue cuando yo empecé a robar tierras sin parar. Y bueno, y Javi también se quedó un poco sin gas porque se le quedó sin cartas a mano. Sí. Y llegó un momento en el que vimos básicamente que eso no había manera de remontarlo y nos habían pasado un poco por encima. Y luego ellos pues la situación se dio la vuelta, ellos empezaron a jugar criaturas más grandes, más mesa, el otro chaval que no había jugado tantas criaturas al principio ya empezó a sacar ahí. Y como nosotros, yo me quedé sin mano, tú solo tenías maná, no teníamos ni removals, no había respuesta, no había nada. Así que... Primera palmatorio para empezar, nunca es lo que más te anima de cara al resto del torneo. Pero bueno. he de decir que yo creo que aunque hubiéramos robado bien, no estoy seguro de que hubiéramos ganado esa partida. Jugaban bastante bien y además su mazo tenía buena pinta. A ver, tío, nada más que hacía crear elefante 5-5 de esos, tío. O sea, sí. ¿Cómo lo hacía todos tenía los la saga que crea uno las 2 primeras veces y luego duplica la fuerza de todas las criaturas, con lo cual te mete un rejonazo. Y luego también él lanzó el hechizo de crear elefante que lo puede jugar al cementerio. O sea,
empezó a poner mucha mesa. Verdad, que tenía a armonizar, ¿no? O sea, lo Exactamente. jugó, luego lo Lo volvió a jugar para jugar. armonizar, tenía o sea, Nos vimos claramente superados. De hecho, luego echamos una segunda partida un poco, porque claro, nos habían pasado por encima relativamente pronto y nos teníamos dio tiempo. tiempo entre ronda para jugar otra segunda partida y la cosa tampoco terminaba de funcionar. Y ahí es verdad que sí que hicimos algo que está bastante bien, porque en este formato tú tienes, estás autorizado, por así decirlo, a entre partidas cambiar el mazo. Si ves que no te ha funcionado, que algo no te ha encajado, pues puedes retocarlo. Oye, me he quedado corto de tierra, voy a meter alguna, voy a quitar. Y es verdad que lo revisamos y ahí fue cuando pues le metimos algunos cambios. fue un acierto eso. Sí, yo tenía un par de cartas bastante avariciosas que me quité del mazo, porque además notaba que eran... No seáis avariciosos. Exactamente, eran cartas que permitían proteger a mis criaturas o hacer cosas con mis criaturas, pero eran solo las que yo controlaba, no podía usarlas con la de Javi, con lo cual me limitaba mucho, sobre todo porque yo no tenía tanta mesa al principio, entonces eran cartas que quedaban muertas en la mano. Y me había quedado un poquito corto de robo y de removal, entonces sustituí y metí un par. Entre ellas la pantera, que vino muy bien. Sí. Hay que decir La leoparda. La leoparda, que es la típica criatura que el limitado te da la vida, porque era un 2-2 por 2 manás, súper sencillo, con vigilancia, que es una habilidad que, bueno, ni fu ni fa, pero que pagando unos la sacrificas y destruyes un artefacto o un encantamiento. Y es verdad que artefactos en esta colección no hay casi, pero encantamientos había unos cuantos. Y nos salvó el culo varias veces. Y tochos, o sea, pues como el mío, como el que me tocó a mí, pues si te encuentras con otro que también le ha tocado... Así que la leoparda fue bastante MVP y la metimos a posteriori. Y en el caso de Javi, es verdad que hicimos un par de cambios para meterle un par de cartas que daban algo más de robo, pues si se quedaba sin gas. No, pero quitamos una que de robo. Yo tenía el camello ese, quitamos el dragón camello ese, y metimos que una. la verdad es que me decepcionó un poco. Yo pensaba que esa carta era muy buena y luego no resultó tan buena. Claro, parecía encajar muy bien porque es una criatura. O a lo mejor es que no se dio la situación tanto. No, es que creo que la sobrevaloramos un poco. Para que nos entendamos, es un 4-3 por 6 manás, pero que cuesta uno menos por cada criatura. Entonces, claro, la idea era. Y cuando entras robas una carta. Entonces, la idea era, como íbamos a tener un mazo con muchos tokens, pues esto lo vas a poder bajar por 2 o 3, vas a robar una carta, has puesto un bicho, perfecto. Pues la realidad es que su mazo creaba tokens, pero esos tokens muchas veces se morían al final del turno. Y además los creaba atacando, con lo cual muchas veces, pues en los propios bloqueos se morían. Claro. Entonces, las 2 veces que lo bajó, yo creo que fueron por 4 o 5 manás. O sea, y creo que la que menos, 5 casi. Sí, a ver, es una carta que es más circunstancial de lo que parece. Es una carta más circunstancial. A lo mejor un mazo más de crear tokens, pero digamos, defensivamente encajaría mejor. Pero aquí no estaba funcionando. El caso es que metí 2 copias y al final sacamos una. Y metimos otro removal porque nos dimos cuenta, como nos habían removeado todo, pues nos dimos cuenta de lo relevante que era, que ya éramos conscientes, que ya llevábamos. Yo llevaba 2, me parece. La primera versión llevabas poco removal, la verdad. Luego cuando lo revisamos metimos 2 más y nos vino. ¿Sabes qué pasa? Que había uno de estos que hacía +1/-1. Que bueno, te puedes quitar un bichillo y tal, pero estaba más hecho para echártelo a ti porque era +1/-1 y si la criatura muere, robas 2 cartas. Es un cartonazo, ¿eh? Sí, eso lo uso, negro. Sobre todo en ese mazo que creaba toques lo usábamos para robar. Entonces metimos un par de removal negros que sacrificabas una criatura y destruías otra, que en el mazo de Javi funcionaba muy bien, y luego nos dieron bastante juego, porque al final era solo un maná, podías hacerlo por cualquiera de los tokens que habías creado y te quitabas en medio de una amenaza, o sea, encajaba bien. Vamos, que hicimos los cambios un poco para ver si la cosa remontaba y no fue para nuestra segunda partida. Y la verdad es que la segunda partida, pues... ¿Cuál fue la segunda partida? La que jugamos arriba con los chicos. Aquí vamos a decir realmente que lo que pasó fue un poco la inversa de la primera partida. Uno de los rivales no robó mana. O sea, se tiró 2 o 3 turnos solo con 2 manás, sin jugar nada, y fue básicamente un 2 contra 1. Nuestros mazos empezaron a funcionar normal, pues tampoco fue una partida arrolladora, pero para cuando quiso entrar a la partida ya estábamos muy por delante y les pudimos finiquitar con bastante facilidad. Sí, la verdad es que sí, la partida duró muy poco. Claro, o sea, fue un poco pues un reflejo de la primera nuestra, pero a la inversa. Luego echamos otra con ellos, muy majetes, la verdad, pero bueno, es que tampoco tuvo mucho misterio porque es que no podemos atribuirlo a nuestro exquisito juego o a... A ver, no nos quiten mérito, pero no, sí lo jugamos bien. Sí que es cierto que el chaval se perdió varios turnos de bajar. Y es que al final tampoco había jugadores centrales en toda la partida. A ver, es que en este formato es fundamental. Jugar en curva, no perder tus tierras, jugar en curva. Estar todo el rato a tempo y hacer las cosas cuando toca y no le hizo. Y además, de lo poco que jugó, fue un par de encantamientos para ralentizar a criaturas mías. Y justo ahí estaba la leoparda que me permitió quitarme el encantamiento y que la criatura siguiera pegando. Vamos, les pasamos más o menos fácil por encima, pero bueno, no sabemos si su mazo será mejor o superior porque es que no los vimos. Bueno, luego jugamos otra que también ganamos. Pero se extendió un poquito más, pero, sí, pero vamos. Es que... Bueno, estuvo entretenido. Y ya nos fuimos a nuestra tercera partida, donde ahí sí nos encontramos a un conocido, a Yoyo, ¿se llama? Sí, nuestro amigo Yoyo. Que ha venido alguna vez a alguno de nuestros eventos y bueno, hablamos de vez en cuando con él, muy majete.
con un amigo suyo que tenían dos mazos que no estaban mal, la verdad. No, estaban Tenían bien, mazos bastante bien. buenos. Venían con... Mazos estaban bien, ellos se notaba que sabían jugar, se conocían. mejor que los anteriores, eran colegas, estaban muy compenetrados. Es verdad que el mazo de Yoyo parecía un poco lento porque era un Jeskai, Sí. que es el azul, blanco y rojo, que juega en esta colección jugaba a lanzar 2 hechizos por turno, lo cual ya pues es una estrategia un poquito más a largo plazo, pues es difícil jugarlo en los primeros turnos. Bueno, me parece la mejor de las estrategias. No, a mí en son, este tipo de son colores que me torneos. gustan, pero no me gustaba mucho la estrategia para limitado, por eso no me animé con él, la verdad. Me parece una estrategia muy potente, pero no para No, ese momento. En limitado es difícil que te encajen La las estrategia cartas. Mardu esta que estamos contando de Go Wide era sin duda A ver, sin duda mucho mejor. por hacer un pequeño resumen de los 5 clanes y por qué elegimos eso, teníamos Marduk agresivo a tope, Temur bichos grandes también en tempo, sin complicarse la vida, Jeskai, que era lo de jugar 2 hechizos por turno, ya un poquito más complejo, Abzan, que es el rojo, verde y blanco, que era con estrategia de criaturas con mucha resistencia, también un poco raruno, y por último el Sultai, que Muy es de el cementerio. muy de cementerio, que es el azul, negro y verde. Al final nos fuimos a los dos más básicos, por así Pero decirlo. no porque nos apeteciera tampoco especialmente, sino porque yo Eran pienso los que mejor encajaban en el limitado. Claro, en el limitado es muy importante jugar en curvas, son muy importantes las criaturas, llegar a un punto en el que tengas una o dos criaturas más que el otro. Y que las Los sinergias removals se vuelven muy importantes. Sí, y que las sinergias sean lo más sencillas posible, que no dependas de pues haber tenido que echarte cartas en el cementerio, Eso es. o de que tengo que tener un hechizo pequeño para luego echar el gordo que hace el Es un juego más táctico que estratégico, creo yo. O sea, que depende más de lo que este turno sea lo mejor que hacer que de una estrategia más en el largo plazo. Las estrategias en el largo plazo creo que se penalizan más. Bueno, Tienes que llenar el cementerio cuando ya. quieras empezar a sacar cosas del cementerio, te han partido la cara 14 veces. A ver, en cierto modo, dos cabezas te permite hacer eso un poco porque tienes Sí, el porque margen es la de que protección de tu el otro te puede compañero. estar cubriendo mientras todas tus estrategias más Pero avariciosas. aún así... Pero si te encuentras mazos más tirando hacia lo agresivo, como eran los nuestros, porque el mío, aunque era un poco lento, también tenía varias criaturas de coste bajo que pegaban, porque también pegaban bien, pues nosotros jugamos un poco a eso, a asumir que era un torneo donde los mazos en general podían ser lentos y nosotros ir a una estrategia más rápida. Y la verdad es que nos encajó bastante bien. Bueno, total, esa tercera partida, la cosa empieza bien, vamos en curva. De hecho, la cosa empezó bastante bien para nosotros y yo les veía como muy despreocupados. Y, Sí. yo estaba pensando, pues si estamos partiendo la cara, ¿cómo estáis? Claro, tan-?". porque los primeros turnos- O sea, no despreocupado porque como nos conocíamos, pues estábamos muy de bromas y todo esto, pero en el propio juego yo no les Sí, veía... no se les veía agobiados, nosotros habíamos jugado Luego ya supimos por qué. Claro, habíamos jugado bichos en curva, Javi estaba con sus bichillos ya pegando bastante, yo había bajado un par de bichos de una criatura, el Surrak, que es un 4-3 de esta colección con arrollar verde. O sea, no te permitieron en todas las No, 4 no. partidas, no hizo nada el Que pobre es macho. una criatura, está muy bien porque Era salir y iban a por él, tío. por 3 es un 4-3 con arrollar, que de estadística está bastante decente, y que cada vez que le hacen objetivo a él o a otra criatura que controlas con un hechizo los oponentes, robas una carta. O sea, está bien porque de cierto modo, pues si te lo matan, robas carta, pero la verdad es que se comió, tenía 2 copias en el mazo, tuve la suerte de que pillamos 2 en el draft. Y es que cada vez que entraba se comía un removal. Entonces, en este caso, pues lo tenía en mesa y se comió un encantamiento que le hacía -5, -0, con lo cual virtualmente, y le quitaba las habilidades, con lo cual virtualmente se había quedado como una carta muerta. Luego explicaremos por qué es importante. Porque, sí, esto. efectivamente. Entonces nosotros estábamos... Una carta que parecía muerta. Parecía pero muerta, no estaba totalmente. muerta, estaba de Era- parranda. Claro, era en ese momento un 0-4, le habíamos puesto un contador +1/+1 y simplemente estaba pues parado, sin poder atacar, como defensivo. Y entonces nosotros íbamos bajando nuestros bichillos, removal, y cuando nos queremos dar cuenta, pues ellos están todavía como a unas 10 vidas, Sí. no se terminan de morir, y ya está empezando a tener mucha maná porque ha rampeado uno y el otro pues había filtrado muchas cartas. Y cuando vemos más o menos la cosa Llevamos 20 días. controlado, y vamos, sí, y dice, "Venga, más o menos lo tenemos ahí", pues nos baja el jugador de Temur, el dragón Temur de la colección, que es, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero bueno, para que nos hagamos una idea, es un tocino gigante, por 8 manás, si no recuerdo mal. Un 10-10, ¿no? Sí, es un 10-10 que vuela, que tiene protección contra blanco y contra negro, que eran dos de los colores de Javi, Que a mí me partió eso. los colores principales, porque Porque el rojo tenía el removal en la mano, pero no se Ya. lo podía echar. eran blanco y negro y el rojo lo tenía un poco de color complementario, y que además cuando entra en juego hace tanto daño a criaturas como las tierras que tenía, que en este caso pues eran como 9, quiero recordar. Entonces básicamente nos limpió buena parte de la mesa. Sí. Y eso Creo que esa limpieza no la hicieron bien. No. Limpiaron las criaturas más peligrosas. Bueno, es que tú de todas maneras habías jugado el encantamiento este, que cada turno le ponía +1/+1 a cada Claro. criatura y se habían hecho muy grandes. Entonces, bueno, y A fue... ver, es que la partida estuvo muy bien. La partida estuvo muy bien. ¿Cuál era el encantamiento este? El Ese. asedio a la estepa yerma, ¿no? Que puedes elegir
Abzan, que a cada paso final le pones un +1 sobre cada criatura que controlas, o Mardu, que lo que haces es que si una criatura ha muerto en el paso final, pues cada oponente sacrifica una criatura. Y elegimos lo primero y rentó. Porque esto salió en el turno 3 o algo así. Sí, claro, en aquel momento ellos no tenían criaturas, con lo cual era un poco absurdo intentar destruírselas porque no las tenían. Y dijimos, bueno, es verdad que Javi en ese momento no tenía muchas criaturas porque esta fue la partida en la que tú estuviste de maná un poco tostado. Pero como un turno 2, pero luego ya... Sí, no, pero además tenías poco maná y además no tenías negro. Lo que pasa es que tenías la criatura... Ah, es verdad, tenía la que me permitía filtrar. Era el devoto ese. Efectivamente, que estuvo ahí toda la partida. Sí, verdad. Y por eso estaba ya jugando... que luego se puso que era un 5-5. Sí, claro, tenía bichillos muy pequeños, pero que turno a turno se iban haciendo grandes. Entonces, afortunadamente, cuando limpió el dragón, pues tampoco nos pudo limpiar toda la mesa, pero nos había dejado pues bastante por detrás, porque estábamos como a 2 turnos de que el dragón por arriba nos matara. Sí, claro, porque no había mucho más. Por arriba no te lo podías matar. Y nos podía bloquear a todo porque tenía protección y nosotros, o sea, no había manera de entrar. Estábamos bastante donetes. Y en ese momento yo tenía en mano, mejor dicho, una de las cartas que había introducido en el mazo con el cambio. Que era una carta que ni siquiera era de mi clan, pero que me encajaba porque 2 de los colores sí entraba. Y dije, bueno, pues la meto. Que básicamente robas 4 y van 2 a la mano y 2 al cementerio. Y claro, yo me acordé que mi mazo llevaba un par de removal de voladores. El Sarkhan, no me acuerdo cómo se llama, debes tener por ahí. A ver, de hecho es que tengo las cartas aquí en la mano. Sí, pero igual esa no la he metido. Bueno, básicamente es un instantáneo verde que por 2 manás o da +3/+3 a una criatura o destruyes una criatura voladora. Y claro, eso nos permitía matar perfectamente al volador, pero no lo tenía en la mano. Protección contra blanco y contra negro. O sea, era la única posibilidad que teníamos de limpiar ese bicho. Que en 2 turnos nos mataba, vamos, básicamente, porque nos metía por arriba a 10 sin posibilidad de que bloqueara. Entonces ahí estábamos que sí, que sí, no, que sí, y lo estábamos hablando y le dije, Javi, mira, hay que jugársela. Me quedan 2, o sea, si tiro este hechizo me quedan 2 manas libres, si lo robo... Claro, porque la cosa era que tú tenías un dragón, el dragón rojo ese, y yo te dije, bájalo, por lo menos le paramos un turno. Efectivamente. Y... yo sigo intentando, o sea, con mi estrategia de los tokens y le sigo quitando 2 o 3 y tal, matarle. Claro, entonces la disyuntiva era, le paramos un turno porque en 2 turnos nos mataban, pero si le parábamos uno, pues en realidad teníamos 3. ¿Le podíamos matar nosotros en 3 turnos? Esa era la pregunta. O no la jugamos con el conjuro. Y aquí viene una filosofía que yo he oído muchas veces y con la que estoy muy de acuerdo, que es que tú juegas para ganar. O sea, tú no tienes que jugar a no perder. Si no juegas, a ganar. Si hay una jugada... Tienes que jugar grande. Claro, si tienes una posibilidad de una jugada ganadora, y la sabes, porque, a ver, yo en este caso sé perfectamente lo que hay en mi mazo, quedaban bastantes cartas, no era seguro encontrarlo, pero sabía que llevaba 2 copias de esta carta. Y mirando 4, había unas posibilidades razonables de robarla. Y robarla significaba prácticamente darle la vuelta a la partida, porque la podía jugar en ese mismo momento, ellos estaban tapeados, no podían contrarrestarlo ni hacer nada al respecto. De hecho, tenía un counter en la mano, luego me lo explico. Pero en aquel momento le faltaba un maná para poder jugarlo. Y era jugársela. Y dije, vamos a por ello, ganamos las 4 cartas y efectivamente dentro de las 4 cartas estaba el removal. Fue muy épico. Y conseguimos quitar el dragón. Y fue muy chorra. Efectivamente, porque las posibilidades no eran tan altas. No, porque si te quedaban 20 cartas ahí en el mazo y tenías 2 copias y robabas 4 cartas... Habría que calcularlo, pero bueno. Tenías como un 10% de probabilidades. No, yo creo que diría que algo más. ¿Con 2? ¿Sacando 4? Si robas 4 cartas... De 20... Claro. Es un un 20% de probabilidades de que en esas 4 cartas haya una. Claro. Pero hay 2, con lo cual... Es una binomio. Mientras hablas, habría que calcularlo, pero lo voy a calcular. En mi cabeza estaba un poquito por debajo del 50% aproximadamente. ¡Hala! 50%, ¿qué dices? Porque yo tengo mucha fe en el corazón de las cartas. Total, que conseguimos cargarnos el dragón, pero bueno, la partida todavía estaba un poco en el aire. Seguimos... No, pero eso les destrozó. Les destrozó, pero todavía no estaban muertos. El aire jocoso se les pasó. Ahí ya... El aire jocoso se les pasó un poco. Contaban un poco con ello. Entonces nos encontramos con que están a 10... No contaban con ello en absoluto. No contaban con ello en absoluto. Estaban a 10 vidas y nosotros con el encantamiento estrella de la partida, o sea, bueno, de todas las partidas, hay que decirlo, porque en todas las partidas que jugamos esto, se llama Trueno de la Unidad, que es la saga Mardu, que en la primera fase robabas 2 cartas y perdías 2 vidas, que vino muy bien porque el mazo de Javi iba un poco corto de tierras y le sirvió un par de veces para encontrar la tierra que necesitaba. Y luego el siguiente efecto, que en su mazo era poderosísimo, que era que siempre que una criatura que controlaba entrara, cada oponente perdía una vida y tú ganabas una vida. En 2 cabezas estos efectos son muy potentes. ¿Por qué? Porque cuando dice cada oponente, tú estás jugando contra 2 personas. Aunque solo sea un equipo, cuentan como 2. Hay 2 oponentes. Cada vez que entraba una criatura, perdían 2 vidas. Claro. Y como el mazo de Javi creaba tokens con bastante facilidad, pues era una sangría de vidas bastante importante. Entonces, teníamos ese encantamiento en mesa
y podíamos sacar 2 criaturas. Y eso les dejaba a 1. Si entraban todas las 2 criaturas, se quedaba a 1. Y entonces ya 1 de vida... Cuando entraron... Sí. Ahí tenías el maná justo, que eran 6 para jugar las 2 criaturas que tenías en la mano. Sí. Si entraban las 2, se quedaban a 1 de vida, con lo cual cualquier cosa que entrara les mataba. Intentaste jugar la primera criatura y te tiró un counter. Era un counter de estos que te pide pagar más maná para poder jugar el hechizo. No, que yo podía pagar... Podías pagar más maná para que no te lo contrarreste. Eso es. Y lo podías pagar justo, pero no bajar la segunda criatura. Lo pagamos, entraron los 2 daños y ellos contaban con, vale, nos hemos quedado un margen de que nos vamos a quedar a 3 de vida con los ataques. Claro. Además, juego yo un hechizo para sacar un par de bloqueadores más. Total, contabas toda la mesa y nosotros teníamos 6 atacantes, si no recuerdo mal, y ellos 5 bloqueadores. Sí. Pero claro, y desbloquearon a todos los que no eran el 0-3. El 0-4 el Surrak este famoso. que misteriosamente estaba atacando por Que razones. le habían echado porque había robado el segundo. No, había robado el segundo. Ah, bueno, sí, ellos me habían echado el catente de -5/-0. Y yo había robado la segunda copia del Sarkhan, que era la que permitía dar +3/+3. Entonces, justito. La misma que antes, que la era misma que antes, matar a un volador o O dar eso. +3/+3. La segunda copia la robé al turno siguiente y la tenía en mano. Entonces era pegar con todo y al que entrara, echarle el +3/+3 y finiquitar la partida. Y así conseguimos cerrarla bastante justo porque ellos tenían mucho maná y todavía tenían cosas en mano. Sí, y la cosa se podía complicar, pero bueno. Hubiéramos podido pelearlo, yo creo, pero sí, ahí cerramos la partida bien. Y ahí nos pusimos con 2 victorias y 1 derrota, lo cual ya estaba muy bien, nos permitía acceder a la posibilidad de premios si ganábamos la tercera, o sea, la 4ª partida y nuestra tercera victoria. Y la Pero verdad fíjate es qué importante lo que he dicho antes, que en este tipo de juego es muy, muy, muy relevante que en algún momento consigas superioridad numérica, superioridad de criaturas, porque todo al final se resuelve con un truco de combate o con un removal que te quita la posibilidad de que te bloqueen todo y entonces ya entras con el último y pumba, ¿sabes? Sobre todo cuando estás jugando estrategias como hacíamos nosotros, un poco tirando al agresivo, porque ya has metido a lo mejor daño en los primeros turnos y quieres cerrar esa partida. Y para poder cerrarla, cuando empiezan a haber bloqueadores, necesitas tener esa mayoría de criaturas para decir, vale, aunque los bloqueos, por así decir, los pierda, porque las criaturas me las pueden bloquear y me las van a matar, me da igual, porque yo lo que necesito es que entre alguna Claro. y haga esos daños para rematar. Y así fue. Y conseguimos ganarnos una partida muy divertida, la verdad, estuvo muy ajustada, muy majete yo y su... David, de verdad, efectivamente, que lo tenemos ahí ya como contacto para el futuro. Sí, quedaremos el fin de gol que viene. Y muy bien, ya nos íbamos a Sí. un poco tarde, porque la verdad es que el torneo se alargó bastante y la última partida ya pues cerca de las 9 de la noche nos encontramos con pues, una pareja de chavales muy majetes también, que habían hecho 2 empates, creo que eran los que estaban realizando todo el torneo, la verdad. Es que habían tenido mala suerte porque habíamos sido impares, entonces la primera ronda no la habían jugado, ¿no? Claro, le habían dado el bye, le habían dado la Y victoria, luego pero habían luego empatado jugaron 2 2 veces. partidas con 2 empates, que además habían sido las partidas largas, digamos, que cuando se termina la ronda y están esperando todo el mundo, pues ellos eran los que estaban en turnos. Estáis en turno. Reportad los resultados y seguían ahí. Macho. Y la verdad es que eran muy majetes, pero luego visto sus mazos eran bastante más flojillos de lo que nos había salido a nosotros. Sí, es posible. También dijeron que eran relativamente novatos, claro, no tenían era mucha la primera experiencia. vez que iban a la tienda y no sé, Entonces, o a jugar el torneo, ¿no? Algo así. Puede ser. Nos dijeron como que tenían poca experiencia. Jugamos 2 partidas, la primera que contaba y luego otra, y en ambas 2 se notó una superioridad de nivel de mazo bastante evidente. O sea, le pasamos muy por encima. Sí, el chico que estaba enfrente de mí tenía un mazo un poco raro y no sabía si era Sky en o teoría era un Mardu. En teoría era Mardu o... como con toquencillos y bichos pequeños y tal, pero claro, es que eran bichos Pero tenía pequeños. como un splash de azul, porque luego tenía una tierra, Sí, pero la tricolor esta que lleva Ni azul, siquiera sé no si la es llevaba, porque a lo mejor la llevaba solo por los 2 colores que le interesaban y le daba igual, no lo sé. Era una cosa, estas que entran giradas, sí. era una cosa un poco rara, no hizo tampoco mucho, sacaba como muchos bichos pequeños, pero no iba a ningún lado. Y el otro llevaba algo con verde, como más hacia los bichos grandes, pero tampoco. O sea, Sí, era verde, pero en realidad es que como jugó el defensor ese solo y luego ya no jugó muchas cosas más, era una criatura 4-4. Creo que era Sultai porque llevaba negro, yo no jugaba el hechizo este de destruir criatura, que no fuera dragón y tal. Pues Pero vamos, de cementerio no jugó nada, 0. mazos relativamente flojillos, vamos a decir, para el formato. De verdad que como les habían dado la primera victoria y tenían 2 empates, pues llevaban más o menos los mismos puntos que nosotros, y como esto se juega en formato suizo, pues nos pusieron en la misma. Y la verdad es que nos llevamos la última partida con una cierta facilidad,
muy majetes en todo caso. Muy majetes. Echamos luego una segunda partida para hacer tiempo. Y muy divertido también cuando salió el encantamiento este. Ay, verdad, no me acordaba. Jugamos Trueno de la unidad, ¿no? Exactamente. El encantamiento Mardu este que en el 1 robas 2 cartas y pierdes 2 vidas, y luego en el 2 y en el 3, siempre que una criatura que controlas entra, pues cada oponente pierde una vida y tú ganas una entonces, vida. claro, lo bajó Javi, lo jugó en el primer turno, ya recibieron daños y entonces faltaba un turno todavía y ellos dijeron, ¿se lo destruyo? No, déjalo, pues si se va a morir solo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a gastar carta en destruirse si se va a morir solo? Y yo, claro, pues ok, déjalo ahí. Entonces, el siguiente turno y otro turno, sacando toque, y claro, empezaron a partirse el culo ellos mismos. De, sí, déjalo, que está muy bien esto. Es que hubo un turno que tenemos 12, porque yo bajé 2 criaturas y entraron con movilizar, entraron 3, entonces 2 cada uno. Claro, ahí no les puedes decir nada porque estás jugando el torneo. Además, yo creo que eso fue en la primera partida. De hecho, se lo dijimos después. Luego en la segunda sí que le dijimos, a ver, es buena idea que lo destruyáis porque esto antes, porque es que como llegue a esto. Pero claro, en la propia partida nos lo ibas a decir porque, a ver, claro, estás jugando el torneo. Bueno, y luego el pollo ese también, el que exiliaba una carta y copiaba y tal. Con los intercambios, ¿no? Porque le voy a parar si se muere, porque tiene toque mortal. Yo ya, pero si son 4-4 los dos, se mueren igual, ¿no? Bueno, pero pero dice mucho de. Porque, a ver, yo también pensaba en esos términos. Claro, cuando empecé a ir a estas cosas y dices, hostia, que claro, si yo sí que nos morimos los dos, pero claro, pierdo yo a mi criatura y no quiero perder mi criatura. Y no te das cuenta de lo relevante que es en este formato los intercambios. Y que además a lo mejor resulta, como en este caso, que la criatura del otro es más valiosa que la tuya, porque preocuparte por ella. Así que bueno, ahí conseguimos la tercera victoria, llegamos a premios, lo cual pues hombre siempre se agradece. No es el motivo por el que vamos a estos torneos, porque vamos para conocer un poco la colección, echar unas partidas, pasarlo bien. A mí me divierte mucho. Pero si además te llevas la satisfacción de que te den unos sobrecillos para llevarte a casa, pues oye, mejor que mejor. Sobrecillos en los cuales tampoco te piensas que nos tocó nada otro juego. No, pero bueno, es verdad que esta colección tampoco íbamos con una... Igual que hay otras que sí iban más con la mentalidad de, joder, hay esta carta o aquella otra que encajaría muy bien en mis mazos. Esta era simplemente, bueno, nos parecía una colección divertida. Pues sí, porque a mí no me va... Bueno, mira, el demonio ese, para el mazo de Saturn, que mira, justamente lo tengo aquí en la mano, la casa de Gurmak. Te la parte por eso. Y la verdad es que quedó un torneo bastante divertido. Y bueno, yo la verdad es que es un formato que recomiendo. Es verdad que bueno, hay que pagar la presentación, suelen ser como unos 30 euros, algo más. Pero oye, te echas la tarde, te llevas unas cuantas cartitas y si te sale bien y te llevas algunos sobres extra, pues bueno, pues muchas veces la puedes amortizar. Y también conoces gente. Este chico del que hemos hablado, yo lo conocí ahí en unos de los torneos budgets hace ya un año y pico. Efectivamente. Y hemos seguido en contacto, hemos jugado juntos posteriormente. Y la verdad es que los torneos que hemos ido de 2 cabezas siempre ha habido muy buen rollo, no ha habido ninguna historia, bastante buena vibra. O sea que bastante recomendable. Y bueno, este año no sé si caerá algún otro, porque el resto de colecciones por ahora no me motivan tanto. No sé, veremos a ver. Según vayan saliendo, si alguna nos acaba seduciendo. Pero la verdad es que esto muy divertido. Salimos un poco del formato que más jugamos. Nosotros jugamos principalmente Commander. Sí. A mí eso es lo que más me gusta de ir casi, porque el cambio de rollo. Sí. El cambio de pensar estratégicamente a pensar tácticamente. Y las cosas que son importantes en Commander no lo son. Y al revés. Es que es otro juego completamente distinto. Es que es completamente distinto, efectivamente. Es igual que estándar, ¿eh? O sea, en ese sentido. Son juegos que cambian tantísimo toda la dinámica. De hecho, hay mucha gente que juega Magic normal que siempre considera que Commander, entre comillas, no es Magic. Porque le parece que es una especie de juego de mesa multijugador. Y yo, sí, puede ser, pero vamos, a mí me gusta. Pero vamos, que recomendamos a cualquiera que le mole, que enganche una colección, que se anime, porque es un formato bastante agradecido. Por lo general te sueles encontrar gente maja y al final hay muchos tutoriales por ahí por si quieres saber cómo hacerte los mazos. Sí, yo esa semana que vamos a jugar, aparte de empollarme las cartas, me veo ahí 5 o 6 vídeos de pre-release guide. Exactamente, te ayuda a subirte mucho el hype de la colección y la verdad es que es algo que se disfruta bastante. Y nada, pues esta fue nuestra experiencia en este torneo. Esperamos que os haya gustado. Si vais alguna vez a alguno de ellos, sea individual o multijugador, pues que nos comentéis un poco vuestra experiencia, por qué os gusta, por qué no, por qué dejasteis de ir, porque... Altamente recomendable, como hemos dicho antes, salir un poco de lo que haces habitualmente, salir de zona de confort y probar otras cosas. Y nada, ahora solo queda pues revisar las cartas y ver si alguna nos encaja en nuestros mazos, o si a veces pasa también que alguna te incita a hacer tu mazo nuevo, lo que casi es peor, porque es el vicio de hacer los mazos. Pues seguro que pasa eso. Muchas gracias por escucharnos. Y un saludo.